Efectos. Aquí veremos sobre la reflexión, efectos correctivos, efectos artísticos, cortes jugados, efectos preestablecidos. Para ello nos vamos a dirigir al programa de Lumion. Estando en el software, ahora vamos a desarrollar con lo que respecta al siguiente tema. En sí ya hemos visto lo que corresponde a la herramienta foto como introducción, viendo lo que sería su interfaz, ¿no? La vista o previsualización, también cómo guardar las escenas, al igual que hemos considerado cómo situar o corregir o mejorar el tema de cómo ubicar nuestro escenario aplicando un método sencillo como es la regla de los tercios. Y bueno, básicamente entender esos conceptos al igual que la distancia focal para hacer las variaciones, ¿no? En cuanto al escenario que estamos desarrollando, ¿no? Bueno, en este caso vamos a ver sobre los efectos, así que ya tenemos previo conocimiento, pero vamos a darle un recordatorio o aplicar otra cosa que no hemos desarrollado a plenitud. Así que para los efectos vamos a empezar con la reflexión. Vamos a darle clic en añadir efecto y bueno, acá tenemos lo que se denomina, ¿no?, esta interfaz para seleccionar efectos para la foto. Y por ende tenemos lo destacado: sol, tiempo, cielo, objetos, cámara, animación, artístico 1, 2 y avanzado. En sí hay variedad, ¿no? Pero vamos a utilizar los principales. Por ejemplo, en este caso vamos a tomar con hincapié a lo que es reflexión. Le aplicamos un clic. ¿Por qué utilizamos este efecto de reflexión? Anteriormente hemos hecho la selección, hemos aplicado este efecto, pero no hemos visto algunos factores que son muy relevantes y que nos puede servir para nuestro renderizado que se quiere hacer, con la finalidad de optimizar la imagen de la escena. Entonces, la reflexión en sí sería un efecto para que me pueda proyectar todos los elementos reflectivos de mi proyecto arquitectónico, es decir, de esta vivienda unifamiliar. ¿Pero a qué me refiero con los elementos reflectivos? Acá me estoy refiriendo a varios, diría yo, porque yo en este escenario tengo lo que sería la ventana, que corresponde a un material de vidrio, y el vidrio es reflectivo, al igual que, bueno, en este caso la perfilería, que sería de metal, también tiene su reflexión, aunque eso es o dependiendo del caso. Pero no solamente esto, sino también lo que es mi material de agua, también es reflectivo. Y así sucesivamente podemos ver en otras partes, otros componentes del escenario arquitectónico, estos elementos de reflexión que me va a ayudar para optimizar. Pero me va a ayudar en sí lo que corresponde al efecto reflexión, porque sería su homónimo principal para poder mejorar la calidad y sobre todo detallarlo más. Si esto no lo tuviera, sencillamente mi escena pasaría a algo simple, por así decirlo, porque ya los elementos de reflexión ya no tendría esta condición para que puedan reflejar correctamente. Pero si en caso yo le aplico lo que es la reflexión, en sí esto me va a poder desarrollar e inclusive corregir cierta parte de las reflexiones que aún no se ha logrado visualizar anteriormente en la escena, ¿no? Es por ello que Lumion se apoya bastante con este efecto de reflexión para poder mejorar, ¿no?, optimizar más todas las reflexiones, porque mientras haya más principio físico, o en este caso la reflexión, se va a volver más real la escena, ¿no? Se va a volver más como en la realidad y como debería ser. Entonces, en este caso lo tenemos como calidad normal. Vamos a activar las reflexiones, clic, o el speed ray, para poder
visualizar en sí todas las reflexiones de nuestros elementos de este escenario arquitectónico. Si en caso no lo aplico la activación de reflexiones, pues no lo va a leer. Si en caso nosotros lo activamos, que es lo ideal, ahí recién va a leer todas las reflexiones de nuestros elementos en sí que son reflectivos. Bueno, podemos aplicar que sea alto inclusive para que sea más detallado, o tal vez normal, ¿no? Ya eso va a depender de cada uno. En cuanto al umbral de reflexión, normalmente esto se tiene que ir viendo de cuán quieren que se vea en sí la reflexión, pero como su nombre lo dice, un umbral que sería en sí, por ejemplo, la parte inferior de una puerta, ¿no? O el dintel. Es decir, esos espacios que están ahí se pueda proyectar también la reflexión, ¿no? O sea, te aplica también estos detalles para que uno lo vaya visualizando. Normalmente esto se aplica como ejemplo en el caso de puertas, pero tal vez haya zonas o elementos de reflexión que estén bien metidos, o como el caso, como ejemplo de la de una puerta, ¿no? Que tiene su dintel, ¿no? Tiene ese marco que donde también se puede hacer alguna edición con el umbral de reflexión, pero es cuestión de ir probando, ¿no? Cuál sería el factor ideal para su modelado, ¿no? Sin embargo, esto todavía no se va a utilizar, eso ya es un complemento más, pero al menos debemos ya tener activado la reflexión en el speed ray, al igual que el factor de calidad. Lo común sería lo normal, pero podemos aplicar uno alto dependiendo de su rendimiento en cuanto a la computadora que estén utilizando. Ok, por ahora vamos a visualizar lo que nos está otorgando este efecto de reflexión, pues en sí mejora bastante. Inclusive vamos a hacer algunos detalles más, porque vamos a aplicarle el sol, ya que el sol también es un factor importante. Bien, en este caso vamos a irnos atrás y vamos nuevamente a reflexión, y a reflexión tenemos acá una opción de lápiz que sería editar. Vamos a darle un clic, porque en esta opción de editar lo que nos va a permitir es aplicar planos de reflexión, que en sí nos va a ayudar o nos va a apoyar a que nuestros elementos, bueno, en este caso lo que sería las ventanas o vidrios, nos va a permitir en poder mejorar aún lo que es el tema de la reflexión. Se va a volver más realista. Ok, hay que entender de que esto pesa más a la escena porque se está aplicando más detalles. Entonces, para hacer esto simplemente aplicamos clic en este botón de más, añadir plano. Luego tenemos que ubicarnos un elemento que sea de reflexión. Lo ideal sería que sea de vidrio o metal. Le aplicamos un clic y sobre todo que sea plano. Una vez que le hayamos aplicado clic, pues ya tenemos la primera inserción. Este plano, aplicamos otro más, clic aquí. Listo, ya lo tenemos. Luego podemos aplicar también otros más a esta ventana, clic. Listo. En sí se forma como una especie así de malla, ¿no? Verde. Vamos a aplicarle un clic a nuestra piscina. Y una vez que hayan aplicado todos los elementos, pues finalizan en OK, en la parte derecha. Clic en este check. Y si verifican, ya la reflexión es más detallada porque vemos al objeto exterior, que sería este poste. Tal vez vemos la reflexión de este árbol que está en el vidrio, al igual que mi material de agua se refleja parte de la edificación. Entonces estos planos de reflexión nos va a servir bastante para detallar. Ok, entonces este sería el criterio, ¿no? Para ir ya verificando los detalles, y es muy importante este efecto para optimizar nuestros escenarios. Entonces
Esto es con lo que respecta a reflexión. Ahora, para el tema de los efectos correctivos, pues vamos a añadir efecto. Y lo que ya se había dicho, esto se enfoca en algunos efectos que, en cuanto a los principales, sería la corrección de color, que normalmente también lo podemos ubicar en esta sección de artístico 1, pero también lo destacado, así que le vamos a aplicar un clic. Ok, luego nos vamos nuevamente a añadir efecto, y otro efecto que nos corrige en sí sería corregir fugas verticales. Le aplicamos un clic. Este sería otro efecto que mejora o que corrige en sí nuestro escenario, nuestra vista o perspectiva. Luego vamos a añadir efecto, y otro factor que nos puede servir sería o corregir. Por ejemplo, podría ser o tal vez detallar, darle un plus más, destello de lente. Y otro sería el efecto artístico 2, filtros de color analógico. Esto nos puede corregir algunas diferencias de temperaturas de nuestros escenarios, ¿no? Nos da por defecto varios estilos en sí. Pero lo que hemos ya indicado, por ejemplo, más allá de lo que hemos visto, reflexión y aparte del sol, los efectos que nos puede corregir y ayudar sería corrección de color y corregir fugas verticales. Pero como complemento, esto podríamos añadir los filtros del color analógico, que va a ser muy fundamental, nos va a dar mejores filtros. Y en cuanto a destello de lentes, sería un complemento más, que esto en sí se aplica bastante si en caso tenemos destellos o emisiones de luces que hemos visto anteriormente en nuestro escenario. Ok, con esto se puede ir corrigiendo, modificando y mejorando. Ahora, en cuanto a corrección de color, por ejemplo, le vamos a darle un clic. Y en corrección de color lo que nos va a permitir es mejorar ya sea la temperatura. Por ejemplo, normalmente la temperatura en sí, vamos a enfocarlo bien. Listo. La temperatura va a depender por varios factores. Si en caso está en un lugar que es frío, tal vez se debe aplicar una temperatura más baja, que sea de menos. Pero si uno desea, o por ejemplo, tiene un clima que es muy cálido, pues lo normal sería aumentar la temperatura generando este realce. Entonces va a depender de cómo uno lo quiere enfocar. Bueno, luego tenemos lo que es la matiz, vibración, brillo si deseamos, aunque esto hay que tener un poquito cuidado porque cuando aplica mucho brillo se puede blanquear la escena. Luego tenemos el contraste para remarcar bien, ya sea la iluminación como las sombras. También tenemos lo que es la saturación, ¿no? Si en caso nuestros colores son muy apagados, pues la saturación ayuda a realzarlos. Por ejemplo, cuando yo aumente la saturación, los colores se resaltan más, se vuelven más cálidos, ¿no? Más encendidos. Y bueno, también tenemos lo que es la corrección de gama. También hay que ser prudentes al momento de aplicarlos. Luego tenemos el límite bajo, el límite alto. Bueno, son diferentes parámetros, pero al menos lo principal sería temperatura, brillo, contraste, saturación. Con eso sería suficiente para aplicar lo que es corrección de color. Y de esta manera tenemos este resultado. Aunque hemos exagerado un poquito en la saturación, vamos a bajar un poco, ahora sí. Y de esta manera ya vamos viendo cómo va mejorando nuestro escenario. Vamos atrás. Y luego hemos visto lo que es, o hemos aplicado o hemos agregado un efecto que se denomina como corregir fugas verticales. Le vamos a aplicarle un clic. Y aquí básicamente lo que nos va a permitir es mejorar
o corregir de cómo se debería ver las fugas, ¿no? Esto normalmente se ve hablando de dibujo técnico, ¿no? O artístico, que normalmente hay fugas, ¿no? Por ejemplo, si esto se tiene desactivado, como que puede haber, en nuestro caso, en nuestro proyecto, en nuestros elementos, tal vez se proyecten de manera desproporcionada, ¿no? Vamos a exagerar con la distancia. Por ejemplo, si la distancia se mantiene de esta manera, si en caso yo quiero corregir la curva, pues le aplico clic para activarlo y de esta manera ya me lo pone en corrección de cómo se debería ver una escena, ¿no? Como perspectiva de esta forma. Bueno, esto me va a servir bastante para poder obtener una mejor visión, una mejor vista para el proyecto que yo haga en este escenario. Entonces, si no aplicamos esto, se nos va a torcer, se nos va a distorsionar, desproporcionar nuestro modelo. Así que se recomienda en utilizar corregir fugas verticales para que se pueda mejorar, corregir el escenario que estamos desarrollando. Ok. Bueno, en cuanto a la cantidad lo podemos variar, pero lo ideal sería en que esté al tope. Bueno, vamos atrás y ahora vamos a ver sobre destello de lentes. Vamos a darle clic aquí y normalmente destello de lentes vamos a hacer más breve. Esto se aplica bastante, por ejemplo, para la luz de emisión que yo he aplicado aquí. Ok, entonces cuando yo he aplicado la luz de emisión de estos focos, esto se recuerda en la anterior sesión, para poder ir editando, ir corrigiendo, porque puede ser que yo lo vea muy apagado, ¿no? Esta luz de emisión. Sin embargo, yo lo puedo aumentar. ¿Cómo? Bueno, en este caso puedo utilizar algunos factores, no todos, pero sí algunos principales, como en este caso, aislar píxeles brillantes, ¿no? Es decir, que yo lo puedo aumentar. ¿Vieron? Esto bastante funciona con las luces de emisión, ¿no? Es decir, del material que hemos generado una emisión. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo me encuentro de esta situación donde mi luz de emisión se ve muy encendida? Entonces, pues yo aplico clic en aislar píxeles brillantes para reducir la emisión. Inclusive lo puedo apagar. O de cierto modo así. Bueno, en mi caso yo voy a encenderlo un poco. Y para ello me va a servir bastante lo que son destellos de lentes. Ahora, yo sé que hay otro complemento como cantidad de suciedad de lente. Esto sería complementos apartes, complementarios. Yo no lo utilizo, pero en sí, más que todo para que no me ensucie mi vista. Pero también podemos utilizar lo que es el brillo principal, que también nos puede servir bastante para editar, ¿no? Intensificar el tema del material emisivo. Bueno, también puedo aumentar la intensidad de destellos, el recuento de destellos y así sucesivamente puedo ir viendo varios factores. Ojo que también podemos variar la intensidad solar, aunque acá hay que tener mucho cuidado porque en sí hay que saber utilizar bien en cómo modificar o editar la intensidad del sol, como en este caso los destellos de nuestra lente. Bien, esto sería con lo que respecta al efecto que estamos tratando. Y ahora vamos a ver de los filtros de color analógico. Aquí básicamente nos va a mostrar diferentes estilos de cómo quiere que se proyecte tu render. Por ejemplo, yo le aplico clic sostenido en estilo y acá me van a presentar diferentes situaciones. Es decir, que puedo ir viendo cuál sería el render ideal, ¿no? En mi caso este no sería el óptimo porque yo quiero que mi vivienda se vea más encendida,
En este caso se ve encendida, pero lo veo muy saturado, muy encendido los colores. Puedo ir viendo otros, también lo veo encendido. Este también. Voy aumentando, voy aumentando. Por ejemplo, este sería bueno, pero ojo que hay que tomar en cuenta que tenemos la cantidad, donde nosotros podemos ir variando un poco la intensidad, este filtro de color que ya viene por defecto, y si en caso queremos modificar, ¿no? Ok, entonces yo lo puedo generar o puedo interpretar de que este sea el óptimo o el principal. Y bueno, más que todo esto sería una opción para poder hacer un render. En sí esto no lo he colocado en una cuarta vista, en una cuarta escena, pero más o menos este sería el criterio. Ok, también vamos a aplicarle un clic aquí en ese escenario y en este caso vamos a guardar la imagen. Acá vamos a aprovechar en cómo copiar los efectos. Pues sencillamente, si tú has aplicado efectos en este primer punto, entonces sencillamente lo que uno tiene que hacer es darle clic aquí en foto, clic, luego le dan clic en editar, copiar efectos, clic, luego van a la nueva escena que han generado, clic nuevamente en menú, editar, pegar efectos y listo. Esto si en caso se olvidan en agregar o crear una escena. Bueno, en mi caso ya lo hice, ya pegué los efectos y puedo ir agregando a las demás escenas si es que lo necesita. Bueno, siguiendo con el tema de los efectos artísticos, pues estos serían lo de corrección, al menos los ideales. Así que nuevamente vamos a añadir efectos para buscar. En este caso sería los efectos artísticos. Entonces nosotros hemos hablado bastante del efecto de corrección de color, que en sí se considera más como los correctivos, pero en los artísticos tenemos lo que se denominan como los bocetos, pinturas, acuarelas, ruidos. A eso más se refiere, y es por ello que nosotros tenemos en este caso este efecto de contornos. Vamos a aplicarle un clic y te permite dar este tipo de bosquejo, un bosquejo que uno lo puede utilizar bastante para hacer un panel o diagrama arquitectónico, algo conceptual, ¿no? O las primeras ideas de diseño. De ese modo uno puede tomarlo como consideración o le puede servir bastante. Por ejemplo, también tenemos lo que es pintura, que se muestra como una especie de acuarela. Podemos ir inclusive viendo, ¿no?, los detalles, los estilos, la impresión. Esto ya es cuestión de que uno vaya modificando. Vamos a ir nuevamente a añadir efectos. Como también tenemos el boceto pastel, clic, y nos muestra de esta forma. Donde acá también tenemos los parámetros que son muy prácticos, no son nada del otro mundo. Es cuestión de que uno vaya editando a su estilo. Y por ende acá tenemos algunos factores, ¿no? O vistas que uno puede realizar a su escenario. Bueno, entre otros efectos artísticos, podemos utilizar, por ejemplo, lo que es el efecto maqueta, clic. En este caso vamos a ir atrás y vamos a quitar algunos, porque algunos también lo leen y como que se confunde y se combinan los efectos y no obtiene el resultado final. Vamos a darle doble clic a pintura. Ok, entonces el efecto maqueta sería este. Sería un modelado arquitectónico monótono,
Podemos ir variando la difusión, o tal vez reducir el ruido, o tal vez cambiar el color para que se vea uno más rojizo y así. Entonces este sería también otro efecto interesante. Por ejemplo, también tenemos lo que es el blueprint. Esto se aplica bastante para lo que es edición de video. Sin embargo, es válido también utilizarlo para renders o imagen. Podemos variar la escala de la cuadrícula y se ve algo bien conceptual, muy interesante en sí. Ok, vamos atrás, añadir efectos. Tenemos lo que son, bueno, cómics. Vamos a darle. Ok, ahora sí. Y en cómics se visualizaría de esta manera. O tal vez utilizar una pintura óleo. O tal vez utilizar estilos artísticos. Y si le damos un clic, acá nos visualiza para diferentes estilos. Bueno, sería una opción más. Como también podemos aplicarle lo que sería los dibujos animados. Y así sucesivamente. Bien, esto con lo que respecta a los cortes artísticos. Pero hay que entender de que acá también tenemos otro efecto que es muy interesante, que sería los cortes fugados. Así que rápidamente vamos a eliminar los artísticos. Y ahora vamos a añadir efecto para utilizar los cortes fugados. En sí nos vamos en avanzado y acá tenemos un plano de corte. Le aplicamos un clic. Ok, esperamos que cargue. Y si queremos generar un plano de corte, pues utilizamos la regla de tercios para poder situarnos correctamente. Listo. Y supongamos que queremos hacer un corte así longitudinal de nuestro escenario o proyecto. Le aplicamos un clic. Bueno, en este caso vamos a acercarnos un poco para que el plano de corte haga su trabajo, o inclusive aumentando la distancia focal. Ahí está, vamos a proyectarlo de esta manera. Vamos a alejarnos un poco más y este sería más o menos un resultado, ¿no? Que más que todo sería como opcional, como referencia. Vamos a darle un clic sostenido y este sería el efecto en corte. Ok, entonces este sería un criterio, una primera idea. Como también puedo dirigirme para que se haga un corte transversal y se visualice de esta forma. Tal vez sea una opción para aplicar. Listo, más o menos se tiene que visualizar de esta forma. Bueno, esto es con lo que respecta a un plano de corte. Vamos a darle doble clic. Bien. Y bueno, con todos estos criterios podemos hacer un render bueno para nuestros trabajos. Sin embargo, ya en sí Lumion en sus últimas versiones nos ha dado la facilidad para obtener ya un estilo personalizado. Es decir,
los efectos preestablecidos. Para aplicar esto, por ejemplo, en mi caso yo tengo los principales, la característica que uno quiere obtener en su escenario. Sin embargo, para no estar aplicando efecto por efecto y obtener ya uno preestablecido y que te cumpla con todas las condiciones, pues sencillamente le damos un clic a estilo personalizado. Y por ende acá te volta varios filtros, de los cuales tenemos, o el que hemos utilizado por defecto sería el estilo personalizado, es decir que cada uno aplica sus efectos, pero también tenemos el efecto realista, interior, amanecer, diurno, noche, nublado, boceto de colores, acuarela. Lo más utilizado sería el realista. ¿Por qué? Si le aplicamos un clic, en sí el efecto realista te da o te otorga en sí toda la característica, ¿no?, que uno quiere obtener en su escenario arquitectónico, ¿no? Es decir, que ya te visualiza o te proyecta en sí, ya te agrega los efectos que uno quiere sin necesidad de agregarlo cada uno. Por ejemplo, vamos a la segunda foto. Clic en estilo personalizado, realista, eso sería el común. Ya nos da este tipo de efecto. Inclusive acá mismo podemos ir verificando, ¿no?, o modificando para mejorarlo. Ok. Y por ejemplo, si vamos a un interior, pues también podemos utilizar el efecto realista si deseamos. O tal vez utilizar, vamos a darle clic en realista, uno interior. Podría ser así. Vamos nuevamente a interior, tal vez uno de amanecer, diurno, o inclusive que sea de noche. Nublado. También lo que son bocetos de colores, donde te da la sensación de que esto se ha pintado o dibujado. Muy interesante en sí. O tal vez como un pintado en acuarela. Ok, entonces tenemos ya las nociones, ¿no? Porque acá ya te dan todos los efectos, te dan las mejoras, te dan un estilo un poco más realista en sí y que también se puede ir modificando. Ok, esto sería con lo que respecta ya a los estilos preestablecidos anteriormente, o las versiones antiguas de Lumion no tenían estos filtros, y es por ello que uno tenía que aplicar los estilos personalizados, es decir, agregar sus propios efectos o tal vez utilizando los presets, pero de cierto modo esto nos da ganancia de tiempo para poder ir desarrollando todos los detalles para nuestro render. Ok, entonces de esta forma es como podemos ir aplicando los efectos si en caso queremos utilizar el modo personalizado, es decir, agregar efecto por efecto, o tal vez utilizar los efectos preestablecidos para ya obtener una visualización óptima en el programa de Lumion.